Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Amigos de Radio Claret Televisión Digital, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su programa, La Palabra en tu Casa. Querube Díaz les saluda, contentísima, alegre de estar esta noche compartiendo junto a ustedes porque, claro, es motivo de alegría para todos nosotros estos días, estas fechas en particular. Este domingo va a ser el domingo número 30, así es, estamos en el domingo número 30 y vamos a estar escuchando el Evangelio de San Lucas 18, capítulo 18 del 9 al 14. Anótalo por allí, Lucas 18 del 9 al 14. Y bueno, como vamos a iniciar el programa, me gustaría que ustedes pudieran ver a las personas que van a estar acompañándome esta noche en el estudio. Por aquí está Mari. Mari asiste al taller y le doy la bienvenida por haber aceptado esta noche también participar con nosotros, pero me gustaría que en controles pudieran abrir la pantalla para que vieran que este estudio es misionero claretiano. Así es, están con nosotros esta noche y le damos la más cordial bienvenida a el padre Mauricio, a la hermana Anabel, a la hermana María Gilma y por supuesto, ustedes lo conocen, ustedes han estado con él, han compartido con él y con ella también, Itzuri y el señor Augusto. Bienvenidos, gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí y compartir con ustedes la palabra y compartir la experiencia, ¿verdad? Así es, y cuando hacíamos la idea del programa decíamos, pero ¿a quién podríamos invitar que tenga ese ADN claretiano, que respire la misión, que le guste misionar? Y pensamos pues por supuesto que en cada una de estas personas que gratamente aceptaron estar esta noche con nosotros compartiendo la palabra. Así es, ¿cómo se sienten? Primera vez que estaban por acá en el estudio con nosotros, dice la hermana María. Primera vez. Sí, ya se fue el susto. Novata. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo, aquí y ahora. Si usted cree que ellos no son alegres, sí, señores, están alegres y están felices, porque claro, hoy termina el tercer día del Triduo y estuvimos participando como proclamadores y también como el taller de Lexio, por allá hay unas fotitos de estuvimos participando y le damos las gracias a todos aquellos que colaboraron con las donaciones de alimentos secos para entonces poder realizar donaciones a lugares que tienen necesidades especiales para poder compartir con ellos también un poco de lo que Dios nos da para compartir en familia. Y bueno, también antes de iniciar recordarle, porque puede que se me olvide, usted tiene que adquirir su diario bíblico. No lo deje para mañana, mire que vienen fechas especiales, vienen amigos secretos, viene el Día de la Madre y usted debe tener desde ya su diario bíblico. Así es. Y bueno, también mucha expectativa, padre. Estábamos todos en el santuario, escuchábamos hace un rato en la Eucaristía al padre Freddy comentando, esta es mi última Eucaristía como párroco. Creo que todos estamos así como a la expectativa, dicen que estamos esperando las 2:59 para ese mensaje que nos va a alegrar con este movimiento que revoluciona nuestra iglesia. Usted aquí en secretito nos puede adelantar algo, ¿no? Una primicia, así como que, ajá. Puedo darle la lista si quieren. ¡Ah, claro! Yo no sé si quieren ustedes que les dé la lista. Si es para mí. Voy a saber. Acuérdense que Centroamérica. el día 24 termina a las 11:59 de la noche. Entonces hasta ese tiempo podemos todavía cumplir con la expectativa de que el 24 vamos a dar los destinos. Pero no vamos a ser tan malos. Vamos a darlos tempranito y me llama la atención también la expectativa que esto genera y es también signo de la alegría de sentirse, yo creo que claretianos todos, y de sentir esa alegría también de ser parte como de la familia. ¿Quién viene a ser parte de la familia del santuario? ¿Quién se va? ¿Quién se queda?
siempre genera expectativas, pero yo creo que es que lo vivamos con tranquilidad, porque quien venga o quien se vaya siempre lo va a hacer con cariño, y el que se va no deja de seguir siendo misionero y de sentir cercano el Santuario Nacional, y quien viene va a tener también la alegría de ser parte de todo esto. Así que desde ya la invitación a que quien venga, quien se quede, el nuevo párroco, va a depender de ustedes que lo apoyen y le animen. Así es. Así y sea. definitivamente pues esta iglesia se caracteriza precisamente por eso, ¿no? Por esa unidad que ha llegado a construir y que con el caminar ha ido forjando más y más en una comunidad mucho más unida. Así que calma, vamos a calmarnos, ahora sí, ahora sí. Para aquellos que nos sintonizan por primera vez, voy a poner en pantalla el programa. Lo realizamos en 3 etapas: la etapa del escuchar, el entender y el encarnar. Por supuesto que la escucha está basada en el Evangelio, como comentábamos, el Evangelio de cada domingo. Si usted nos acaba de sintonizar, Lucas capítulo 18 del 9 al 14. En esta etapa de la escucha pues nos centramos en lo que nuestras Biblias nos están diciendo acerca de lo que ocurrió en aquel entonces. Luego está el entender, que donde analizamos un poquito más y profundizamos ese evangelio que va entonces a tocar nuestras vidas. Y en el encarnar, por supuesto, qué me está diciendo la palabra a mí y de qué manera yo me comprometo con el evangelio, también de compartirlo a más y más personas. Dicho esto, entonces vamos a iniciar con la oración inicial. Recuerde que usted también puede participar a través del chat del canal, porque por supuesto Yanio y Samir ya están pendientes ahí de sus mensajes para compartirlos en pantalla más adelante. Vamos entonces con esa oración inicial para iniciar esta lección de esta noche. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Así es. Y llenos del Espíritu Santo, queremos entonces poner en pantalla de inmediato el Evangelio que vamos a estar escuchando este próximo domingo. Lucas 18, capítulo 18, del versículo 9 al 14. Por aquí nos va a acompañar con la lectura el señor Augusto. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse en el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y por supuesto, Lucas
nos muestra en este evangelio este domingo una relación de lo que hemos estado escuchando domingo tras domingo, ¿no? Nos está hablando esta vez de la oración y viene como un complemento justamente de lo que también escuchábamos el domingo pasado, ¿no? De ese juez que hacía justicia a la mujer viuda. Y mucho de esto también nos ha estado hablando durante todo este camino, que es precisamente esa comparativa de dos personas que también hemos escuchado en otras lecturas domingo tras domingo, para que usted tenga también oportunidad de ver cómo es la actitud y demás. Vamos a poner entonces en pantalla las preguntas para esta etapa de la escucha. Recuerde que si usted tiene la respuesta a ellas y quiere acompañarnos, puede escribirlas a través del chat del canal. Las preguntas son: ¿qué personajes nos presenta el texto? Me gustaría que prestáramos atención a la actitud que tiene cada uno y también que pudiéramos conversar sobre dónde está la buena noticia de este evangelio que trae Jesús para nosotros durante toda esta semana. Mientras usted nos escribe al chat para compartir, vámonos por acá. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué personajes nos presenta el texto? ¿Qué dice el texto? Inicia diciéndonos que algunos se tenían por justos y despreciaban a los demás. Pero entonces Jesús les cuenta esta parábola, ¿no? En esta parábola, ¿quiénes son los que aparecen? Aparece primero, Jesús dice el texto. con sus discípulos. ¿Perdón? El fariseo. Jesús y sus discípulos en primera persona, que son los que están contando. Claro, Jesús están ahí contándole escuchando la parábola de Jesús, claro. Y en la parábola muestra a dos personajes. El ¿Quiénes son? fariseo y el publicano. El fariseo y el publicano. Y quisiera que me dijeran en sus textos si algo difiere de lo que acabamos de leer en pantalla y que pudiéramos ver un poquito esa actitud, ¿no? Cómo refleja uno su oración y cómo refleja el otro su oración. Vamos a ver con la primera, con el fariseo. ¿Cómo era esa oración que elevaba él a Dios? ¿Qué dicen sus Biblias? Dice, de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano que está allí. Ayuno 2 veces por semana, doy la 10ª parte de todo lo que tengo. Claro, y me gustaba mucho cuando lo leía el señor Augusto porque le daba como una entonación que parecía así como un poco despectiva, ¿no? No soy como aquel publicano, adúltero, como los injustos, como los ladrones, ¿no? Pero luego entonces aparece otro personaje, que es El publicano. el publicano, este recaudador de impuestos. ¿Y cómo es la actitud de oración de este publicano? Y se puso de pie Se puso y de estaba a cierta distancia. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. O sea Y mucho de esto me parecía justamente cuando escuchábamos la lectura también de los 10 leprosos hace algunos domingos, ¿no? Que Claro. se mantenían a cierta distancia porque tenían esta enfermedad en la piel. Pero entonces ya hemos visto estas dos actitudes, la del fariseo y la del publicano, pero me gustaría ver en qué está concluyendo la parábola y cuál sería, que creen ustedes, puede ser el mensaje que Jesús nos quiere dar a través de este evangelio este domingo. ¿Cómo concluye el evangelio? Le concluye. Les digo que este volvió a casa absuelto y el otro no. Porque quien se alaba será humillado y quien se humilla será alabado. Y ya estamos viendo aquí una respuesta de Dios, ¿no? Una respuesta de Dios acerca de la actitud de uno y la actitud de otro, aunque Él no diferencia el amor para todos, pero sí estamos viendo una actitud de cómo debe ser realmente una oración. ¿Hay algún versículo, alguna frase que les llame la atención y que debamos tocar entonces en la siguiente etapa del entender? No, nada más para completar lo que decías, el inicio. Por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús les cuenta esta parábola. Correcto. Aquí está como el motivo de por qué les cuenta. Hay unos que se creen justos
y con su creer de justicia pueden juzgar a los demás. Soy justo, pero puedo menospreciar al otro. Así es. Por acá, ¿algún versículo, alguna palabra que les llame la atención en esta etapa de la escucha? Bueno, cuando el publicano dice, Dios, ten piedad de mí, que soy pecador, considero que es la actitud de todo seguidor de Jesús, de que tenemos que reconocer nuestras fallas, nuestras limitaciones ante la otra persona o ante mí misma, y poder ser coherente para ser un discípulo de Jesús. Es que la coherencia está en juego aquí en este texto, y el publicano lo reconoce, que tiene que pedirle a Dios que lo perdone, para entonces él volver a encaminarse y acercarse entonces a Dios y al prójimo desde el amor. Y esa es la actitud del publicano. Eso es lo que considero yo, y me digo a mí misma, Dios, ten piedad de mí, que soy pecadora. Así es. ¿Por acá alguna frase o versículo? A mí esta frase que dice, todo hombre que se hace grande será humillado, y el que se humille será hecho grande. Señor Augusto, ¿usted tenía algún versículo que quería compartir? Ujú. Bueno, es lo que decía aquí, que la última parte que dice, porque todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. Y vemos cómo el fariseo toma la ley, ¿verdad?, por hecho, todo al pie de la letra de la ley, que hace esto de otro, que no es ladrón, paga el diezmo y todo eso, ¿no? Y mientras que veo que el publicano, con una humildad, dice que, y con este miedo de alzar, no se sentía propio para estar ahí, pues, y acepta que es un pecador. Todos somos pecadores, mientras que el fariseo se cree el supremo, ¿verdad? Que todo bien, todo lo hace bien, y entonces se justifica, mientras que el publicano se humilla. Eso me recuerda de un pasaje donde uno de los pasajes de la Biblia donde que tiene algo parecido a esto, donde el publicano ¿cómo es la cosa? El sacrificio, lo que quiere Dios, no son los holocaustos, o sino un corazón contrito y humillado. Ese es el sacrificio que quiere Dios que ofrezcan, no toda esta cosa de los novillos, de todos los animales. Así es. Tenemos mensajes para poner en pantalla. Por aquí alguien me iba a ayudar con los mensajes. Era el señor Augusto. ¿Usted me iba a ayudar con los mensajes? ¿Sí? ¿Alcanza a ver ahí? Yo le voy a ayudar entonces. Sí. Dios bendiga a nuestra comunidad del Santuario Nacional del Corazón de María. Saludos, Padre Mauricio, hermanas y equipo de producción. Qué bonito iniciar qué bonito, con la oración del Espíritu Santo del Cardenal Verdier. Con la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. Así es. Gracias, Francisco. Los personajes son el fariseo y el publicano. Dice Francisco Alexis. La buena noticia sería que Dios escucha la oración del humilde,
pero desprecia lo del soberbio. La verdadera justicia no proviene del orgullo, sino del reconocimiento de la propia necesidad de Dios. Gracias por tus comentarios. El fariseo sustituye a Dios para condenar al prójimo. Así es. Y creo que con lo que acabamos de platicar acerca de esta etapa de la escucha, podemos pasar a la etapa del entender. Y me gustaría compartir en pantalla las preguntas de esta etapa del entender para ir profundizando un poquito más acerca de lo que acabamos de comentar. Las preguntas son: ¿cómo nos enseña a orar Jesús? Quedar justificado y ser humillado, ¿qué querrá decir con eso, no? ¿Tiene algún significado para nosotros hoy? Y también, pues, ¿qué nos dice San Antonio María Claret acerca de la oración a Dios, con Dios, ¿no? Entonces, si usted tiene respuesta a estas preguntas, recuerde, el chat está habilitado para que usted pueda compartir sus comentarios a través de ellos y en breve los tendremos en pantalla. Mientras tanto, Jesús tiene una enseñanza de la oración, ¿no? Y como comentaba al inicio, viene siendo como un complemento adicional, ¿no? Vemos dos actitudes de oración, pero también escuchábamos cómo era esa oración insistente el domingo pasado, ¿no? Que Jesús Dios nos va a escuchar de cierta manera, aunque nosotros quisiésemos que lo que le pedimos hoy se nos diera hoy mismo. Pero entonces, ¿qué creen ustedes acerca de esta oración que nos está enseñando Jesús con esta comparativa entre el publicano y el fariseo? Yo diría que Dios quiere una oración que sea honesta, una oración donde hay la relación entre Dios y yo. No es de juzgar a otro, o sino ver mi propio interior y verdaderamente orar por algo bueno, orar por otros y orar por mí mismo, pero no de juzgar o criticar a otros ni compararse con otros. Yo, de hecho, en ese eco de la palabra me quedé justamente en subieron al templo a orar, porque era lo que comentabas ahora en esta etapa, ¿no? Si me quedo en el orar, los dos fueron, yo pensaría, los dos son hombres súper buenos, fueron a orar como todo hoy en día, si lo ponemos en el contexto de hoy, todo el que va a orar es porque es una buena persona, porque es fiel a Dios, porque es fiel a sus creencias, a sus leyes, pero obviamente el desarrollo te da a entender que la oración es diferente o puede ser diferente para cada uno, ¿no? En el tema, en el texto de hoy, para mí obviamente la oración del fariseo es una oración que más allá de reconocerse sensible, pecador, así como el recaudador de impuestos, más bien era una oración más que todo como de vanidad, de orgullo, en donde claramente dice, había una actitud de egoísta, ¿no? No pensaba en el hermano, a diferencia de la oración del publicano que más allá de pedir, lo primero que hizo fue reconocerse pecador. Y creo que de allí parte ese diálogo sincero que el Señor quiere que tengamos con Él. Esa humildad del que Él habla, realmente no es una humildad material, es una humildad de espíritu. Como San Antonio María Claret también nos decía y nos enseñaba, ¿no? Esa humildad de espíritu. Y que principalmente reconoce y pide perdón. Pide perdón porque sencillamente de nada somos. Y puede que esa oración también tenga un tono, porque como escuchaba, por ejemplo, al señor Augusto cuando la leía, al hablar el fariseo tenía un tono despectivo, y cuando hablaba el publicano era más como, más dulce, más Señor, escúchame y demás. Y yo quisiera preguntarles si hoy en día ocurre lo mismo,
porque puede pasar que uno también tenga su toquecito de aquí y allá y diga, Señor, pero si yo te sigo, Señor, pero si yo te amo, Señor, pero si yo hago misión, Señor, pero ¿por qué a mí no me llega lo que le llega al otro? Entonces estoy así como con el rabito del ojo viendo lo que tiene el otro también, ¿no? ¿Ustedes creen que también eso aplica hoy en día justamente como pasaba en aquel entonces? Sí, yo sí considero que sí, y la clave de esa pregunta está en el primer versículo, en el 9, cuando dice Jesús que unos confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Yo creo que ahí está la tónica de cómo yo me acerco a mi oración a Dios. Como decía Augusto, si me quedo a mirar, a hacer juicios a los demás, o diciendo que yo soy perfecta o que yo no tengo pecado, que para qué confesarme, o muchas cosas que uno puede decir ante la oración y no tener un espíritu humilde, y uno piensa que puede ser justo diciendo eso, y al final vemos que para Dios miras el corazón de las personas, y no podemos en la oración compararnos o hacer juicios, y es lo que me llama la atención de este texto. Al orar tengo que ser sencilla, humilde, y mirarme yo con Dios, o sea, mi relación con Dios y mi relación con los demás desde el amor y la misericordia, porque eso también me recuerda el texto de la mujer humilde que depositó la monedita, y el otro que llevó, que dio de lo que sobraba, y ella dio todo de lo que tenía. Y así este texto me lleva a recordar ese momento de esas donaciones o de la ofrenda. Yo creo que la oración es una ofrenda también, y que fue justa para Dios el del publicano y no el del fariseo. Mari, ¿tú qué opinas? Cuéntame. Bueno, yo pienso que esto nos lleva a interiorizar si realmente las acciones que realizo en las diferentes pastorales van dirigidas hacia el amor, o el motor es el amor o el reconocimiento de las demás personas. ¿Qué es lo que me mueve realmente? ¿El amor, el servicio o el ser reconocido o ser visto por los demás? Claro, porque hablamos de lo que está en el corazón, ¿no? Entonces eso mismo justamente va a ser nuestra oración, lo que tengamos en nuestro corazón allí. Exacto. Y depende también qué tanto dejemos que la palabra llegue a nuestros corazones. Otra de las preguntas que quería hacer en esta etapa del entender es justamente el justo o ser justificado y el ser humillado. ¿Qué representa para ustedes una persona que sea justa o que se sienta justificada, y una persona que deba humillarse? De repente hoy en día no tiene que ser una persona que esté por el piso, como detrás de otras personas y quizás darse golpes de pecho. No sé, ¿ustedes qué piensan que puede ser en ese contexto de hoy en día? El justificarse y el humillarse. Ajá. Hacer la mano como en el colegio. Muy bien. Esa mirada, yo digo que no es decir que es justo, no es lo mismo ser justo que justificarse. Este publicano se justifica, ¿sí? Él cumple la ley, y entonces desde ahí justifica su oración, ¿sí? Dice, pagó el diezmo, ayuno, hace todo el cumplimiento, que cumplimiento. Entonces él se justifica, ¿sí? Él ante Dios le está diciendo a Dios, mire, yo soy lo mejor, hermano, así que yo ya estoy bien contigo. En cambio el publicano, ¿sí?, se humilla, él se reconoce dentro de su ser pecador. Él siente que ante Dios, ante el amor de Dios, ante la plenitud de Dios, ante la perfección de Dios, a él le falta. Y entonces desde ahí se siente pequeño. No sé, dice, oye, no, yo necesito que ni alza los ojos. Mira lo importante de ese signo, él no alza su mirada. Él va, y también bajar la mirada para mí es mirar a mi interior, a lo profundo de mi ser. En cambio el otro está con una mirada afuera. Entonces que se humilla
Él se mira desde dentro y desde ahí, mirándome desde dentro, yo digo, Dios es más perfecto, yo amo. Sin embargo, el amor de Dios es con mayúsculas. En cambio, el otro dice, yo cumplo, yo hago, todo desde fuera. Entonces, ese se justifica. Y al justificarse no se hace responsable de lo que aún le falta para hacer ese camino de seguimiento que habla Jesús. El otro se responsabiliza y por eso dice, me falta, soy un pecador. Cada uno tiene esa mirada. Así es, tenemos mensajitos para compartir en pantalla. Los ponemos de una vez por allí para leerlos. Dice David de Gracia, el fariseo utiliza 29 palabras, mientras que el publicano 6. La tarea. El publicano se presenta con un corazón desnudo, se reconoce pecador ante Dios, que es condición necesaria para estar justificado. Para ver. Gracias, David. Dice, la gracia de Dios es gratuita y sobrepasa cualquier acción humana. Así es. Y el otro mensajito por aquí dice, orar con un corazón abierto ante Dios, que no son nuestros orígenes los que nos vuelven justos o pecadores, sino el modo como me relaciono con Dios y con el prójimo. Así es. Muchísimas gracias, David de Gracia, David 2, que nos acompaña todos los miércoles en el taller previo a este programa. Vuelvo por acá. El tema de el ser justificado y humillado. ¿Alguna otra opinión que les gustaría compartir acerca de esta reflexión? Yo quisiera decir algo sobre la actitud. Está en el fondo la actitud que llevamos ante Dios. Si se dan cuenta, para el fariseo, Dios es como al que más bien debería Dios alabarlo a él, porque qué bueno que es, ¿no? Al final, como que yo vengo ante Dios para que Él me felicite por lo bueno que soy. Entonces, en cierta medida, yo me estoy justificando a mí mismo. Ya tengo mi premio, como se dice, como decía también, se dice en Mateo. En cambio, el otro reconoce que ha fallado. Acordémonos que esta parábola es tan complicada porque en la vida el bueno es el fariseo. Sí. El fariseo es el que hace las cosas bien y el publicano no es un angelito. El publicano, en mi texto dice cobrador de impuestos. Son gente que se aprovechan de los demás, son traidores, han vendido su patria, están al servicio del imperio, y tras de eso se aprovechan de su condición para, en cierta medida, servir de usura para aprovecharse de los demás. O sea, pero la actitud de estos dos hombres al entrar en contacto con Dios es descubrir que uno actúa con esa diferencia entre un trofeo y un regalo, ¿no? El trofeo se merece, se gana, en cambio el regalo se da gratis, ¿no? Y el fariseo pareciera que él cree que la relación con Dios, la oración con Dios es un trofeo. Tengo que ganarme la gracia de Dios, tengo que ganarme lo que Dios me da, tengo que ganármelo, porque si no, no. En cambio, el publicano ha descubierto que es gracia, es descubrir que de él no depende, no depende de él, porque si dependiera de él está perdido. Por eso la palabra ten misericordia, ten piedad, es la actitud de aquel que descubre que ha fallado, que ante Dios no merece estar ahí, que el momento de oración es un momento de reconocer lo que uno es, que no es perfecto, pero que confía en la gracia de Dios. Yo me acordaba con la parábola del Padre Misericordioso, ¿no? Casi se repite el hijo mayor que se cree que todo lo merece y el hijo pródigo que ha perdido todo, pero tal vez necesita regresar, necesita volver. ¿Alguien más? Sí. Yo cuando, por ejemplo, estaba haciendo la lectura del texto en la actitud del fariseo, siempre traigo todo al presente. Muchas veces nos dice, y creo que en la práctica a veces justamente pecamos, porque, y lo digo en el contexto de personas como nosotros que son asiduos a la misa, vienen a la iglesia, estamos activos dentro de nuestras comunidades eclesiales, y
de repente pecamos en parecernos al fariseo, porque buscamos ese reconocimiento justo en porque soy la persona que más activa estoy en la iglesia. Vengo todos los días a misa, hago todos los días el rosario, estoy en todas las comunidades que pueda porque quiero servir en todo lo que el Padre dice, toca la campana y ahí estoy yo, porque a mí me tienen que ver en todo. Entonces, justo también nosotros como cristianos a veces pecamos y se nos olvida que al final ese trabajo que está muy bien, debe hacerse, como quien dice, sin las ganas o el objetivo de recibir ese reconocimiento, sino más bien servir al Señor con el objetivo de hacer las cosas como Él nos pide que las hagamos y de corazón, como hemos mencionado, y no dejarnos llevar justamente porque es normal. Nosotros como seres humanos, por ejemplo los laicos que estamos en muchos entornos diferentes, cuando nos sentimos alabados, reconocidos, nos dan muchas palmaditas en la espalda y tú lo haces bien y eres bueno haciendo el informe y eres bueno haciendo todos los oficios de la casa y la tienes nítido. O sea, al recibir todos esos reconocimientos y esas palabras bonitas, se nos sube el ego. Y sin darnos cuenta estamos como el fariseo, pero yo soy la que vengo a misa, yo soy la que sirve, yo soy la que hago el rosario todos los días. Entonces, ojo allí, y yo también me quedé en eso, porque es una línea tan delgada que a veces no nos damos cuenta, cuando ya ni siquiera estamos pensando en el hermano y estamos pensando en nosotros mismos. Entonces, también estamos en la fiesta de San Antonio María Claret, así que lo voy a traer ahí cada vez que me acuerdo de algo. Y él contaba, ¿no?, que justamente en la virtud de la humildad, que para él era una de las virtudes más importantes, y que de hecho él se propuso practicarla desde cero, repasaba él su vida cuando era joven, porque todo el mundo lo reconocía por tener habilidades y talentos para llevar el telar de su familia. Las máquinas las manejaba a la perfección, quería las máquinas de innovación, él también sabía llevarlas, hacía los dibujos y los diseños de la mejor manera, y todo el mundo le decía, wow, qué bueno eres, tu hijo es bueno, le decían al papá, va a llevar la empresa de la familia. Y él decía, me arrepiento de esa época porque en ese momento la vanidad se le fue a la cabeza, ¿no? Entonces, obviamente ya después él dice, realmente yo no soy nada, el que es todo es Dios, y todo lo que tengo y todo lo que soy es por Él, es por el Señor. Entonces, al final, ¿qué línea tan delgada, y lo vuelvo y lo repito, está en sentirnos muy bien y no darnos cuenta de que no estamos volteando al lado para ver al prójimo, y que las cosas que hacemos no las hacemos por nosotros, sino que las tenemos que hacer por el Señor, como decían ustedes, ¿no?, que las cosas te salgan del corazón, no de tu mente o de lo que tú crees que puedes hacer por ti mismo, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención eso cuando lo leía, y también me recordaba a San Antonio María Claret en su autobiografía, cómo nos lo describe, ¿no?, lo de la humildad. Claro, y muchas de las cosas podemos hacerlas ante los ojos de los seres humanos, pero sabemos que Dios está realmente viendo nuestra intención dentro, ¿no? Entonces, es muy importante este caminar que hemos tenido ya a pocas semanas de concluir este año litúrgico, y estas últimas lecturas nos han llevado justamente a esta actitud de discípulos, ¿no?, de aumenta nuestra fe, Señor, ten compasión de nosotros. Justamente este domingo hablar de ten piedad, que soy un pecador. Entonces, importante ir recogiendo cada una de estas frases que nos están ayudando a crecer a lo interno, ¿no? Reflexionando acerca de esa vida de caminar, y que no solo sea en lo que las demás personas puedan ver, sino de convencernos de que Dios nos está escuchando y que justamente está viendo al interno de cada uno de nosotros. Vamos dentro de poco a entrar a la etapa del encarnar. Me gustaría que si alguno tiene algo más que añadir a esta etapa del entender. Sí, es como si estuviéramos hablando de un egocentrismo espiritual, donde yo reparto, y podemos caer en el servicio de la iglesia o de mi parroquia,
inclusive del servicio de mi comunidad como religiosa, de estar comparándome con las demás, con los demás. Y allí entonces pienso yo, como decía Isuri, de que estoy haciendo lo mejor, que me estoy justificando, que ya me gané el cielo porque soy perfecta. Y en el fondo esa actitud interior mía no me ayuda a crecer espiritualmente hacia Dios, y me ayuda es la actitud del recaudador de impuestos, que se golpeaba el pecho y reconocía sus limitaciones, sus fallos, y ya que el mismo Jesús dijo que nadie es perfecto, solo Dios es bueno, es el perfecto, y nosotros pues podemos caer en ese egocentrismo a nivel espiritual y en la relación con Dios. Así es, tenemos un mensajito para compartir, lo ponemos en pantalla. Dice David: nuestro caminar tenemos que abandonar el fariseo que llevamos, pensar que cumplimos con Dios y no somos como los demás es un error, y que tenemos otros defectos y pecados que tenemos que superar. Así es, así es. Muchísimas gracias, David, por tu comentario. Vamos entonces a una pequeña pausa. Al regreso, la última etapa del programa, el encarnar. Si usted quiere compartir una oración con nosotros, puede hacerlo a través del chat del canal. Vamos entonces con la pausa y regresamos en breve. No se vayan. Así brotó una grande obra, la congregación, una nueva historia comenzó con aquellos que el Espíritu impulsó. El mismo Espíritu desciende en este hoy y evoca un nuevo Pentecostés, convocando nuestra vida a la misión. Nos envía al estilo de Claret y es fuego que arde en caridad, es fuego que abraza al caminar, es fuego que enciende a todos en su amor, y es fuego que arde en caridad, es fuego que abraza al caminar, es fuego que enciende a todos en su amor. Con toda la iglesia en misión, caminamos juntos en la comunión, arraigados en Cristo el Señor y audaces misioneros con ardor. El mismo Espíritu desciende en este hoy y evoca un nuevo Pentecostés, convocando nuestra vida a la misión. Nos envía al estilo de Claret y es fuego que
Yo creo que usted en casa también estaba cantando como nosotros acá, así que si quiere puede darle un poquito para atrás al video de YouTube y ahí vuelve y lo escucha y ve el programa nuevamente. Así que estamos de vuelta con la parte del encarnar, la parte final del programa en esta etapa que nos gusta mucho porque justamente nos hace vivir la palabra. Vamos a poner entonces en pantalla las preguntas que son de suma importancia en esta etapa. ¿Qué me está diciendo Dios a mí personalmente y de qué manera yo le puedo responder? Si es a través de una oración, un pensamiento, algo que salga del interior de cada uno de nosotros. Si usted quiere dejarnos algún mensaje a través del chat, sabe que con mucho gusto vamos a compartirlo en breve. Vamos nosotros entonces de este lado acá en el estudio, en esta sala cómoda de nuestro estudio Corazón de María, y quiero preguntarles qué les está diciendo el texto a ustedes personalmente. ¿Por dónde empezamos? Las chicas primero, los chicos. Okay. Yo puedo empezar. Podemos empezar, dale María. Ok, yo siento que definitivamente es que a través de la oración muy íntima con Él, como revisar todos esos aspectos o todas esas áreas que de repente me privan la humildad y la empatía hacia el hermano que tenemos al lado, porque a través de esa conexión con Él puedo darme a los demás, y sobre todo que darme ese servicio realmente se vean reflejado en mis acciones, pues, porque realmente nosotros podemos decir muchas cosas, pero realmente la gente ve nuestras acciones más que lo que decimos. Entonces que haya ahí una congruencia real entre lo que puedo decir y lo que puedo estar haciendo. ¿Alguien más por acá? ¿Qué le está diciendo el texto para esta semana? Yo mirando de nuevo, veo que me habita, sí, el fariseo y el publicano, sí, me habitan, hacen parte de mí, porque en muchos momentos de la vida, como compartía el Suri, ay, madre provincial, yo hice la tarea, usted sabe cómo lo estoy haciendo de bien, y no me ha dicho nada, entonces me puedo ser la que esté buscando el reconocimiento, sí. Entonces me habita el fariseo en muchos momentos, y también el publicano, como decía el padre, que no era lo mejorcito, sin embargo se dio cuenta de que necesitaba pedir el perdón. Entonces esos dos me habitan, y mi trabajo es hacer como ser congruente, ¿sí? Con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Muchas veces me saldrá a lo fariseo, muchas veces me sale a lo publicano. La cuestión está en que yo me dé cuenta, en mi examen diario al final del día, en mi examen de conciencia, oye María Gilma, hoy estuviste más farisea que nunca. No pasa nada, me doy cuenta y en ello trabajo, ¿sí? O me doy cuenta que me muevo desde esa parte del publicano, y yo digo que es constantemente pedirle a Dios la gracia para que yo vaya haciendo ese camino que Él me muestra. Algunos días tendré más logros, otros menos, sin embargo siento que el trabajo es ese, revisarme, darme cuenta y examinarme y trabajar desde ahí, porque siempre la mirada de Dios es compasiva, misericordiosa y tierna. Si yo cierro mi vida viéndome farisea o cierro mi día viéndome publicana, siempre me sentiré perdonada, misericordiada y amada por Dios. La cuestión está en darme cuenta. ¿Quién más por acá? Bueno, yo también, aquí y ahora, en este momento, me dice la palabra, pues me quedo también con el primer versículo, que Jesús se los dirige a unos que confían en sí mismos como justos y desprecian a los demás. Entonces aquí ahora me evalúo si realmente yo desprecio a los demás, aunque esté guardando el silencio, recogida interiormente, puedo
tender a esa actitud. Y esto es lo que quiero revisarme hoy, de integrarme, de ser coherente, congruente, es decir, poner en práctica la sugerencia de Jesús, de mirarme y no caer en ese desprecio o creerme la más justa. Y bueno, y seguir adelante en reconocer mis limitaciones y sobre todo mi interior, mi corazón, porque Dios, como decíamos, mira es el corazón del ser humano y allí donde yo me quiero quedar, o sea, en encontrarme con ese Jesús que me ama y que quiere que sea cada día mejor en su palabra, o sea, poner en práctica esta palabra, esta invitación de mirarme y de no hacer juicios a otros y a otras. Mi mamá decía, acuérdate del pavo real. Y porque me dice, cuando te creas que sos más que los demás, que el pavo real que sacas todo su plumaje así para ser tan bello, tan superior y tan hermoso, dice, cuando te pase eso, acuérdate del pavo real. Y mi mamá decía, el pavo real, dice, cuando se pavea y está todo emocionado, es las plumas más bellas y ese es lo mejor de todo. Pero el pavo real, dice, cuando se ve las patas, que son tan feas, se le baja todo, ¿no? Se le baja todo, ¿no? Se le acaba el plumaje. Y siempre me acuerdo de eso para que cuando me crea más, me vea las patas y me dé cuenta también que no soy tan perfecto, no soy tan bueno, y poder descubrir eso, ¿no? Y sobre todo esa actitud yo creo que de autenticidad en lo que uno hace, en lo que uno vive, en lo que cada uno va presentando y sobre todo desde todo lo que uno es, darse cuenta de sus virtudes y sus defectos, que pueda tener esa autenticidad para mostrarme tal y como soy, pero también para llegar ante Dios descubriendo su misericordia, que es sobre todo lo más importante, no tanto mis méritos, lo que merezco, sino sobre todo lo que Él da gratis. Y bueno, además el pavo termina en Navidad servido, así que pues, mal plan. Acuérdese del pavo que termina en mal plan. Señor Augusto. Bueno, para mí palabra lo que me dice a mí es tomar una actitud, ya que tomar una actitud no tanto como el fariseo y tener en cuenta de que si eso me está sucediendo, como dice el Padre, ver tus pies para que no se vayan para el piso, ¿verdad? Muchas veces tenemos ambas actitudes dentro de nosotros y lo que me dice la palabra, ten cuidado de no poner más atención a la actitud farisea, sino a la actitud del publicano, una actitud humilde, humillado, una actitud más sincera y más honesta, ¿verdad? Y no estar comparándome con otros, aceptar lo que soy, porque así mismo Dios me acepta, y pedir la misericordia de Dios. Si he caído, pedir perdón, ¿verdad? Y Dios es misericordioso y bondadoso. Él nunca nos rechaza por algo más malo que hemos hecho. Él siempre nos levanta, nos recoge y nos hace sigue para adelante. Así es. Y Zurita. Para adelante, como dice el señor Augusto. A mí la palabra de hoy me invita a estar despierta, a estar atenta a mis actitudes, a mis acciones, a examinarme en mi cotidianidad y a no tener miedo de reconocer cuando he fallado, cuando he despreciado a mi hermano,
cuando me he creído más que los demás y acudir al Señor. Que tener presente que Él siempre está ahí esperándome con ese corazón bueno, con ese corazón humilde y que pueda acudir a Él cada vez que caiga, cada vez que falle, pero que sobre todo estar atenta a mis comportamientos y sobre todo pedirle siempre que la humildad esté en mis acciones y que no me crea más que mis hermanos y ver a mis hermanos como iguales a mí. Todos somos hijos de Dios, así que todos somos iguales. Así es, y qué bueno que podamos concluir con estas reflexiones porque justamente el Evangelio debe llevarnos a una acción y para esa acción yo quiero mostrarles en pantalla el compromiso de esta semana. Quizás usted tenga alguno que haya salido a partir del programa de hoy, pero me gustaría que usted intentara acercarse a algún hermano y enseñarle cómo orar a Dios, justamente como Jesús nos está enseñando a todos sus discípulos. Tenemos un mensajito por allí de Clarita para ponerlo en pantalla y no se nos quede por fuera. Vamos con la oración final también. Dice: buenas noches al excelente panel de mi preferido programa. Muchas gracias, Clarita. Ya extrañábamos los mensajitos. Vamos entonces con la oración final. Bueno, damos gracias a Dios por este día, por este momento de compartir la palabra y hacemos una oración muy claretiana. Señor, que ardamos en caridad y encendamos un fuego de amor por donde pasemos, que deseemos eficazmente y procuremos por todos los medios contagiar a todos de tu amor. Que nada ni nadie nos arrede, Señor, que nos gocemos en las privaciones, que abordemos los trabajos, que abracemos los sacrificios, que nos complazcamos en las calumnias y alegremos en los tormentos. Señor, que no pensemos sino en cómo seguir e imitar a Jesucristo, en trabajar, sufrir y procurar siempre y únicamente la mayor gloria tuya y la salvación de las almas. Amén. Así es. Y bueno, como todos los finales del programa, me gusta mucho compartir con ustedes las actividades. Por supuesto que usted está invitado mañana a las 5:30 en el Santuario Nacional a la solemnidad de San Antonio María Claret, 5:30, así que usted venga tempranito para que agarre asientito. También recordarles que vamos a tener el último Music and Life sesión número 7 con 8 y más para Cristo. Usted puede anotarse en el enlace que está disponible en la cuenta de Radio Claret Digital. Recordarle también que este lunes inicia la catequesis de adultos. Va a ser presencial todos los lunes del 27 de octubre al 4 de mayo. Y también el retiro de Emaús Hombres el próximo 14 al 16 de noviembre. Adoración Nocturna también va a estar realizando una actividad a beneficio de Radio Claret. Va a estar con nosotros Marisol Carrasco. La donación son 10 balboas y puede adquirirla en la oficina parroquial. Así es. Y recuerde también que seguido del programa usted también puede participar en la adoración eucarística en silencio. Puede verlo a través de la pantalla de Radio Claret o venir al santuario también y conversar un ratito con el Señor. Recuerde también el diario bíblico, quedan pocas unidades, usted no se quede sin el suyo para este fin de año. Agradecerles a ustedes por haber participado esta noche y haber venido con nosotros a compartir un ratito de esta palabra del Señor. Agradecerles también a ustedes que nos sintonizan cada jueves y bueno, de nuestra parte, buenas noches, nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.